Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en un nuevo viernes de análisis político. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar, para poder tocar esos temas tan importantes de nación. Por ejemplo, uno de los temas que no se puede dejar de lado, que sigue dando muchísimo de qué hablar, es la situación respecto a los médicos despedidos. Es decir, ¿son los médicos los que no están actuando bien? ¿O es tal cual la medida del Ministerio de Salud de apartarlos? ¿Esa medida es muy acertada o es una total equivocación? Además, vamos a estar tocando el tema de los policías o los agentes que han estado acusados de extorsión en la situación del régimen de excepción, además de las reformas al Código Penal. Eso más lo estaremos analizando con nuestros invitados estelares. Estamos hablando de Bessie Ríos y Marvin Aguilar. Bessie, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primer viernes que está aquí con nosotros. Buenas noches, un placer aquí, esperando el tráfico de viernes en la noche. No, muy bien, un placer de acompañarme, un gusto de estar contigo, Marvin. Me encantado que nos pueda estar acompañando. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Cambia el panorama cuando se va Ronald y viene Bessie. Hoy no le va a hacer falta a Ronald. No. Bueno, Ronald la vez pasada tampoco lo extrañó, pero vamos a ver ahora qué tal se complementa. Bueno, entonces vamos entrando en materia con respecto a ese primer tema, respecto a... ¿Son los médicos internos los que han actuado bien en apoyo a las dos doctoras despedidas? ¿Han actuado mal? Porque para muchos, mire, pero es que si ellas no tenían vocación, entonces ellos que tienen que hacer perdiendo el tiempo, quizás no tienen vocación. ¿O es que estaban en todo su derecho de apoyarles y es el Ministerio de Salud el que se ha equivocado o ha obrado bien? Por favor, Bessie Ríos, entremos en materia. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que desmitificar varias cosas. En primer lugar, no es que hayan despedido 47 ni 2 trabajadoras antes, sino que han suspendido a 49 estudiantes de medicina. Ser externo es una persona que no ha terminado sus 8 años de formación académica. ¿Por qué se pronuncian los 47 estudiantes del Hospital Rosales? Bueno, porque sus 2 compañeras llevaban más de 2 meses de estar suspendidas de su formación académica, no de su plaza laboral, de su formación académica, 2 meses, mientras las personas que están vinculadas a los delitos que llevaron a la tragedia del Cuscatlán están en sus casas, llevando el proceso en libertad, sin ningún problema. Y las 2 doctoras, por comentarios desafortunados, sin educación ni formación académica. Los otros salen a dar una conferencia de prensa. No es cierto que salieron y abandonaron a los pacientes, porque por eso es importante leer y formarse y educarse. Ni los externos, ni los internos, ni los residentes son responsables de los pacientes dentro de un hospital. Quienes son responsables son los médicos tratantes y los especialistas. Son ellos los responsables. Lo que pasa es que históricamente se le delega a los estudiantes y se les da una sobrecarga, en una forma tradicional, para que aprendan y se desliga el médico tratante de su responsabilidad. Y eso lo sabe el ministro de Salud, porque él estudia medicina. Él sabe que existen y todavía existen, muy a pesar de la ley que se aprobó con la legislatura anterior, de quitarles los turnos extenuantes de 72 horas, de hasta 3 días de 72. Aunque entiendo que internamente algunos médicos siguen castigándolos con más horas, incluso con castigos físicos a pesar de estar prohibidos, según entiendo. Siguen haciendo eso, el Ministerio de Salud no hace nada. ¿Qué preocupa? Bueno, que se ha llamado al diálogo del Ministerio de Trabajo. Rolando Castro llamó que podía ser un intermediario, qué bueno que lo hizo. Tiene que estar ahí las universidades, porque son las universidades, no solo la Universidad de El Salvador, hay varias universidades que tienen a sus estudiantes estudiando en estos hospitales escuelas. Tiene que sentarse el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, porque es importante que entienda la población.
son estudiantes de medicina a quienes se les ha suspendido su constitucional derecho de educación. Su muy constitucional derecho de educación, y se les ha acusado falsamente desde el Ministerio de Salud que abandonaron pacientes. Revise la ley de educación en el tema de salud y usted se va a dar cuenta. Se les ha acusado de no tener vocación. Se les ha acusado de no tener vocación, de que abandonaron a los pacientes, que son unos descuidados. En este país, ¿qué es lo principal de lo que nos quejamos? Porque aquí saltan a la gente en los buses y nadie se mete. Que aquí están golpeando a una mujer en la calle y mejor graban y nadie se mete. Estos muchachos decidieron meterse y acuerpar a sus compañeras que estaban en el limbo. Y vas a castigar la solidaridad, cuando es a lo que más le pedís a la población, que todas salgamos al unísono a defender nuestros derechos. Creo que ese es un mal mensaje desde el Ministerio de Salud. Esperemos que en algún momento reaccionen, porque les están quitando el derecho a la educación. Esas no son plazas pagadas, que no les miente el Ministerio de Educación, son estudiantes. A ver, Marvin, con respecto a lo que está mencionando Bessie como tal, se les está vulnerando el derecho a la educación y también, como por ahí dicen, se les está vulnerando el derecho a la protesta a estos estudiantes en apoyo a sus compañeras, y se está equivocando, ¿no?, el Ministerio de Salud en suspenderlos. Yo creo que también te faltó el elemento de San Miguel. La mala praxis. La mala praxis. El R3 que fue detenido. Digamos que esa detención de mala praxis, sin al parecer una investigación de por medio que determine las responsabilidades o los involucrados, también ha causado malestar dentro del sector médico allá en el oriente, por ejemplo. Nadie tiene la intención de matar a un paciente. Es que nadie se levanta en la mañana y dice, sí, hoy voy a matar a un alguien, paciente. pero lo que sucede es que para nosotros que no somos médicos y que solo usamos el sistema, muchas veces nos enfocamos en el médico porque es el que vemos, ya sea porque nos ignora, no nos trata como queremos, nos regaña, ¿verdad? Es decir, tiene medicina. No tiene medicina, me deja la cita hasta dentro de un año, 3, 4 meses, y creemos que el culpable es la persona que está ahí. Pero, digamos, en el caso de lo que ha sucedido en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel, habría que revisar si el R3, vea que el médico que ha sido, o el interno en este caso, el residente sería, que ha sido detenido, entendería yo que ya estaba por finalizar su residentado. Quiere decir que él ha hecho más de 100 cesáreas, porque les piden entre 300 o 400 cesáreas. No es la primera que hace. Habría que ver si de las que ha hecho, que pueden ser más de 100 o 200, cuántas se le han muerto. Eso por una parte, y el protocolo de seguimiento del hospital. Exactamente, porque hay una cuestión que hay que entender, y tú que eres mujer, ¿verdad? Me dicen que la obstetricia, ¿verdad?, esa cirugía es donde más alto riesgo hay de que muera la paciente. Son 8 capas de tejido que se rompen a la hora de una cesárea. Uno no lo despachan al día siguiente. Yo soy una mujer que tuve cesárea, y creo que las televidentes que hayan tenido cesárea saben que lo primero es que al día siguiente te llegan a revisar la herida, que no se haya infectado, que no haya sido alérgica al hilo con el que te cosieron, que esté funcionando tu órgano. El aparato digestivo. Todo el aparato digestivo, y que se esté moviendo tu intestino. Esto es lo primero que a uno lo preocupa. ¿Ya fue al baño, señora? ¿Tuvo problemas, señora, para ir al baño? ¿Ya se pudo levantar, señora? Por eso te quedas 48 horas para darte, porque no tenés que irte ni con calentura, ni con escozor, ni ardor en tu cirugía, y funcionando todo el sistema digestivo. ¿Por qué esa mujer se fue así? Al día siguiente. Al día siguiente, sin mayor formación. Y cuando llega de regreso, responsabilidad del médico tratante que le dio el alta. Así es, el tratante. Vea, que no tiene que ser en este caso el residente. Entonces hay una cadena, es decir, y solo se ha detenido a una persona. Y eso es lo que causa malestar. Hay que investigar. Bueno, la señora llegó. Y si se va a detener, hay que detener a toda la cadena que tuvo que ver. ¿Cuál fue la no solo a una persona. Esa forma de hacer justicia, creería yo que es la que ha molestado al gremio médico, y hay ya un daño. Pase lo que pase, se instale o no se instale la mesa de diálogo, ya hay un daño,
se puede percibir entre el sector médico y el gobierno. Mira, Entonces, la denuncia de ese caso, ¿cuál es? Que la señora llega 3 días después de haber dado a luz o 4 días después y está prendida en calentura. Y pasa todo el día en emergencia, tirada. Y hasta que esta señora empieza a convulsionar, que la meten, la abren y se dan cuenta que le trozó su intestino y que todas sus heces fecales estaban dentro de su abdomen y eso ya le había generado una infección impresionante que no sabemos si lo hubieran atendido en la mañanita. Ahora, cuando llegó la hubieran salvado. La familia de esta señora tiene todo el derecho de exigir justicia. Y de que se investiguen las causas de muerte de su familiar. Así es. No estamos diciendo Quedó un niño huérfano, sin duda. Que no haya. Ahora bien, entiendo que a veces hay malestar en la gente porque es como muy difícil demostrar la mala praxis, ¿verdad? Sí, además porque resulta que el perito es otro médico. Y a la hora de demostrar mala praxis también hay que ver, y esto es lo interesante que este debate, pues yo le llamo la problemática o la crisis del sector salud, porque esto empieza en las universidades. Sí. Es que entonces habría que, cuando hablamos del sistema, entonces las universidades, por ejemplo la Universidad del Salvador, las 2 carreras que más tienen demanda son medicina y la carrera de idiomas. Entonces, los de idiomas es porque hay una desesperación de los jóvenes. Por trabajar en call center. Por trabajar en call center. Y en el caso de la medicina, que es una carrera larga, es porque quieras o no, es una carrera de futuro, es decir, las carreras médicas, dentro de 25 años la población de El Salvador va a ser vieja. El 40% de la población tiene enfermedades crónicas, entonces es una carrera de futuro. Así es. En ese sentido habrá que ver si los controles para estudiar medicina no son tener movilidad social ascendente, tener, digamos, ¿verdad?, un ingreso económico que me permita salir de la pobreza. Y entonces haya mucho estudiante que ve allí una mina de oro para estudiar medicina. Pero esos controles para saber si hay vocación o no la hay en la universidad. De ahí, digamos, el pensum académico, la rigurosidad científica, la tecnología, los recursos, la infraestructura que tiene la universidad, ¿lo llena o no lo llena? Este estudiante al final, y yo te voy a decir una cosa, yo he sido docente universitario y a veces en las universidades te sugieren que los pases, que les facilites su formación. Para que ustedes no se metan en problemas. Incluso con la pandemia se habilitó que con un trabajo que presentaras desde tu casa podías pasar la materia. Entonces esas promociones masivas se ven cuando ya están ejerciendo los profesionales en los diferentes campos que lo vemos. Ahora, vamos, en el caso yo podría aceptar, perdón por la comparación, que un comunicador lo pases, porque al final no va a dañar a nadie, ¿verdad? Pero un médico va a tratar vidas y no puedes estar con esas consideraciones del esfuerzo, de un que médico, porque hay pandemia. Un médico y un abogado. Sí, porque bueno, claro. El estribillo, ¿cuál ha sido eternamente? ¿Cuáles son? Vamos a dónde están? Porque nos tenemos que ir a la primera pausa. ¿A dónde están los errores de los abogados? Sí, claro, que no saben de técnica. Están jurídica. Detenidos, ¿verdad? Claro. ¿Y los errores de los médicos? Claro. Bueno, sí, son como que no se puede tener. Y debemos aceptar que en El Salvador todos nuestros hospitales nacionales son hospitales Entonces, el escuela. primer punto a la hora de hablar de la mala praxis es: las universidades tienen las condiciones para crear buenos médicos. Segundo, el sistema de salud en el que ellos trabajan. Hay un problema de abuso hacia ellos mismos en este país, que es el sistema. Vos y yo lo hemos usado, me imagino. Y cuando uno trata de ver el problema, más que culpar a una enfermera, a un médico, te das cuenta que detrás de ellos está un monstruo que se llama sistema de salud. Que hay muchos que dicen que ese sistema no es tal, no existe, porque no tenemos en el país una línea de a dónde vamos a llegar en el sistema de salud, o cuál va a ser la tónica del sistema de salud salvadoreño. Ok, continuemos con el análisis tras nuestra primera pausa comercial. Regresamos con Criterios.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y es que seguimos analizando la situación de los médicos que han sido separados de su cargo y también lo que ha ocurrido con el caso de la mala praxis allá en San Miguel. Aquí lo que se está analizando tal cual es un problema, o como Marvin Aguilar le llama, de ese monstruo que se llama sistema de salud, suponiendo que exista tal cual un sistema de salud que tenga esas directrices. ¿De dónde viene el problema entonces? El problema lo tiene el mismo Ministerio de Salud, lo tienen las mismas universidades, y la situación de estos casos, hay un solo culpable. Por favor, Bessie. Pues mira, la verdad que aquí hay una cantidad de personas responsables desde en el caso de la mala praxis, desde los que deberían de estar supervisando en alguna medida esta cirugía, desde el jefe de piso, el encargado del área de cirugía, la jefatura de enfermeras, quién la revisó a esta paciente para que se pudiera ir, quién dio el chequeo de que estaba funcionando su sistema digestivo y que ella estaba trasladando. Bessie, según entiendo también hay algunos hospitales en los cuales a los internos, a los R1, R2, se les deja solo para que dice, miren, entonces usted tiene que buscar su vocación, pero ellos siguen aprendiendo. Lo que es histórico en el sistema de salud salvadoreño es que los especialistas o los médicos tratantes atienden a sus clínicas privadas en los mismos horarios en los que deberían de estar trabajando en el sistema de salud y en la seguridad social. Y entonces los internos, ¿a quién le queda la carga? Eso se trató de combatir cuando se pidió que hicieran la marcación digital, ¿te acuerdas? Que salió el sindicato del señor Alcide Gómez en el Rosales peleándose con el director Mauricio Ventura, diciéndole que los quería obligar a que marcaran y que no sé qué y que no sé cuándo, y era precisamente para evitar esto precisamente, que los médicos se vayan y dejen solo a los estudiantes. Hay una cuestión que yo voy a diferir contigo, y tú, que yo sé que tú tienes parientes médicos, es que ves si el salario que les pagan no está acorde con la profesionalización médica. Vamos a ver, yo he sido docente universitario y dependiendo de las materias que daba, yo ganaba entre $90 al mes y $150 como docente. Y bien penqueado. Sí, porque tenés que hacer el examen, laboratorio, llevar invitados a la clase, hacer el diseño instruccional, subir las notas. Así es. Y todavía te dicen, haga una curva para que pasen, para que los trabajos ex aula tengan mayor peso que el parcial, pues. Vos y yo venimos de una época que el parcial, el examen era tres parciales me hacía la hoy no. 3 parciales. Exacto, hoy no. Entonces, bueno, y si dejabas una materia 2 veces, ya no podías seguir en esa carrera. Un docente universitario va a vivir con ese salario. Sí, claro. Va, entonces te gradúas de médico, que son 8 años, si has sido buen estudiante. Más los 3 de la especialidad. Más los 3 de la especialidad. Entonces, ¿cuánto les pagás? Entonces, ¿qué tiene que hacer un especialista? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Están renunciando tanto del MinSal como del Seguro Social los especialistas. Marvin, pero entonces, ¿cómo se le puede responder a ese? El sueldo. O sea, pero eso es lo que voy. ¿Cómo se le puede responder a ese sector de la ciudadanía que dice, mira, voy a decir algo que es lapidario. ¿Cómo es que un diputado gana $4,400 de salario? Y todavía, a pesar que anda un montón de mentirosos diputados ahí diciendo que es mentira que no les asignan $14,000 para nombrar personal, y que es cierto, pero ellos lo niegan, porque al negarlo están eximiéndose de rendir cuentas cómo lo gastan. Entonces, suma, le dan $14,000 a un diputado para que contrate mensual. Más 4.300 o 400 que es el salario del diputado. Son 18,000. ¿Y cuánto gana un médico?
Sí. Vale, Es que mira, ¿cuánto gana? pero Vale. el punto es el siguiente. Bessie, pero También antes de dejarle hablar, a lo que quiero llegar es que cómo se le puede responder a ese sector de la ciudadanía que dice, es que un médico tiene que trabajar por vocación, un médico tiene que trabajar por dinero. Es más, ese es el punto. hay quienes opinan que el médico ni siquiera debería ganar nada. No, mira, No, lo que ese podemos hacer es que no les paguen nada a nadie y que aquí te traigan una gallina, unos huevos, ¿verdad? Así que les Y, pasen pues, el sí, puro. No, sé, No, mira, es decir, mira. mandan de un brujo. Si hasta el brujo creo que gana más que un médico. Esos sacrificios, Los amarres. esos sacrificios sobrehumanos que se le piden a ciertas profesiones, como al maestro, como a los médicos, como a las mismas mujeres en su rol de madre, que tiene que sacrificarse, porque si no se sacrifica no es una buena madre, no es un buen médico, no es un buen maestro, tiene que aguantar hambre, comer salteado, tiene que, es más, no cobrar por hacer su rol de médico o de profesor, o no quejarse en el Porque caso tiene- de las porque madres, tiene vocación, porque entonces no debe- tiene que hacerlo. no debe tener ni ¿Quiénes para la ha comida? mentido tanto y quiénes ha hecho tanto daño? No lo sé. ¿Quiénes ha mentido de idealizar profesiones, idealizar roles como la maternidad, que tienen que sacrificarse eternamente y caminar, ir hincados de catedral hasta el Hospital Rosales para dar el servicio y darlo de gratis porque les nace del corazón? No, hombre, aquí todo el mundo tiene que pagar facturas, todo el mundo come, todo el mundo tiene necesidades de Y yo que diría algo más, cubrir. todos tenemos derecho a querer vivir bien, Bien, así o es. mejor de como estás viviendo. Así es. Hay médicos en lo privado, en el oriente del país, con temas como la cardiología o la nefrología. La nefrología. Que precisamente. facturan 30,000, 50,000, 60,000 dólares mensuales Así en lo es. privado. Y tenés en el sector público gente ganando mal. Y obviamente saturado, pues. Así es. ¿Por qué se saturan los hospitales? ¿Por qué esos turnos tan pesados? Porque no tenemos suficientes médicos contratados. Primero, pero también hay otro elemento importante que ahí tiene que ver el sistema de salud. La medicina preventiva es la No mejor. existe. Y no existe. Es decir, quiero decir con esto que en el país el Ministerio de Salud debería de promover, evitar ir a los hospitales. Tendrías que tener campañas permanentes Ya. de hacer examen de cervix, de hacerte Sí. examen de cáncer de seno, no solo en Sí. octubre, de que mira, hay que hacerse el chequeo de que si usted desayuna, desayuno de campeones, que es una gaseosa y un churrito, usted es muy probable que Sí. tenga diabetes, señor. Sí, sí, exacto. Este- Entonces, ¿qué es lo que te va a suceder si metes como política nacional de salud la medicina preventiva? Que no se te saturen los hospitales. Porque la gente no va a tener necesidad de ir al hospital. Porque vas a prevenir las enfermedades. Y eso sale hasta más barato. Totalmente. Porque prevenir las enfermedades pasa por comer sano, por hacer ejercicio. Bueno, esto último que hizo de ¿verdad? reforma el Ministerio de Salud, Entonces- de incorporar la inyección del papiloma humano Sí. al sistema de vacunación de las niñas. Eso evita el cáncer de cervix, pero hay otro montón de cáncer de los que mueren las Hay mujeres. otro montón de vacunas también que no están en que el, no en están el cuadro incluidas. nacional de Entonces, vacunas. ¿cuál es el punto? No puede ser de que hayamos pasado del ideal de más médicos, más maestros bien pagados, a tener más soldados y más policías mejor pagados que los médicos. Sí, es correcto. Eso ¿De qué es manera? un contrasentido. Como dice el presidente Bukele, que lo público debe ser igual o mejor con lo privado. Hablando de la cuestión de esos sueldos, ¿cómo puede ser lo público mejor con lo privado cuando en lo privado se gana hasta 10 veces más que en lo público? Bueno, el tema de la prevención sería la principal y la siguiente, que los estudiantes de medicina y los que vayan saliendo tengan las plazas en el sistema público y en la seguridad social para atender a todo lo que ya se tiene. Y el sistema tiene la capacidad de absorber. Yo quisiera Debería de quisiera plantear dos casos del sistema. En San Miguel hace 2, 3 años el gobierno instaló una unidad de cateterismo, un aparato nuevo. Ya se arruinó. Ya se arruinó. Y allá en San Miguel hay hospitales privados que tienen 10, 15 años de tener ese aparato y no se les arruina. Entonces, pareciera sospechoso, Es ¿verdad? raro. Pareciera sospechoso, Claro. pero resulta que se arruinó, ¿verdad? Porque hubo un bajón de electricidad y el aparato No tan tenía- delicado no tenía un regulador de voltaje. Sí, algo tan sencillo como eso.
¿Cuánto cuesta esta operación en lo privado? Va de 10,000 a 15,000 dólares. El Hospital San Juan de Dios no ha dejado de atender a esta gente porque si no le haces esa operación de cateterismo, te morís, simple y sencillamente te morís. Es una cosa para destaparte tu corazón. Lo que han hecho es trasladar todas esas cirugías para el Rosales. Entonces tienen que venir desde el oriente hasta el Hospital Rosales. Lo que eso implica para la gente, ¿verdad? Va, en dinero, en costo. Alguien es responsable porque no se le ocurrió al administrador del hospital Poner la batería. poner un regulador de voltaje y echarse un aparato que es caro. Que $25 vale ahí en No esas sabemos, distribuidoras. no sabemos. Los del regulador de No, pero es que es como más el sencillo. aparato es sofisticado, no sabemos si se requiere un regulador de voltaje. Más que ponerle precio, el punto es que el administrador de ese hospital, del San Juan de Dios de San Miguel, debió haber previsto eso, o el director, porque ahí te presento otro problema del sistema. Aquí deberían de haber 2 directores en los hospitales. Uno para cuestiones médicas Médica y el otro para logística o administrativa. Propiamente administrativa. Entonces, fíjate, mira qué interesante. ¿Quién debería de ser el otro director de un hospital? Un ingeniero industrial. Por lo menos. ¿Verdad? Por lo menos. Al nivel del médico, pues, ¿verdad? Para que el médico vea la cuestión médica y el otro vea que haya un regulador de voltaje que no arruine la unidad de cateterismo, porque esto en la calle a la gente pobre le va a costar entre 10,000 y 15,000 dólares. Y si no, hasta San Salvador. Entonces, otro ejemplo, en el Seguro Social. Vamos cerrando, Marvin. Yo fui a retirar a la farmacia un medicamento que ya no lo dan en la farmacia. Ah, lo que te pasó y que no te lo dan porque sí existía. Había, no era que no había, pero ya no lo da la farmacia. No sé si, a ver a quién se le ocurrió ahí. Cambio de procedimiento. Cambió el procedimiento y hoy lo da la unidad de donde uno va a pasar consulta, ese medicamento específicamente. Va, perfecto, entonces voy yo, mire, dice allá en la farmacia que hay, pero que no me lo dan porque ustedes aquí lo tienen que dar. Y se vuelven a ver todas las enfermeras porque no sabían que ellas tenían que hacer ese trámite de obtener el medicamento. Van y le preguntan a la jefa de enfermera y ella tampoco sabía. Después de andar preguntando, averiguan que sí, que es cierto que hay esa nueva directriz, pero que la enfermera encargada no está. Viernes, el lunes era 1 de mayo. Venga 4 días sin hasta medicamento. el martes. Así. Entonces, ¿es culpa eso de las enfermeras? ¿Es culpa eso de la farmacia, del Seguro Social de San Miguel? No. Ahí hay alguien, un administrativo, que se le ocurrió Cambiar el procedimiento. cambiar eso. De seguro va a decir, es que se estaban robando el medicamento. Y usted, ¿por qué no meten preso al que se lo estaba robando? ¿Y para qué es la farmacia? Pues. Entonces, ¿eso es culpa del doctor? ¿Es culpa de la enfermera? No, es el sistema. Entonces, ¿por qué no se digitaliza Por ejemplo, el Seguro Social? desde hace rato. Es decir, que yo pueda hacer mi cita desde mi teléfono. Si ya van a poder votar, hombre, desde Estados Unidos, ¿por qué no puedo hacer yo mi cita en el Seguro Social? Por el teléfono. El que no pueda, que siga yendo a hacer la cola y todo. De hecho, incluso pero para hacer su cita en la Chivopet. Pero la nueva, Va la del Chivo Pet, Va, puedes lo puede hacer hacer. ¿por por qué los teléfono. perros Pueden hacer cita. cita digital y nosotros los humanos no podemos? cabal. Vas para. Bueno, Y eso no es culpa de los médicos, eso es culpa de la directora del Seguro Social, que ha sido incapaz de digitalizar el Seguro Social. bueno, sigamos con el análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y si ya evaluamos las carencias del sistema de salud, no podemos dejar de lado las carencias en el sistema de seguridad. Y es que esto, ¿por qué ha sido tan importante últimamente? Debido a la detención de algunos agentes de la Policía Nacional Civil. Sí, pero ¿por qué los detienen? Porque se ha determinado que ellos estaban extorsionando a las comunidades, a los muchachos que iban a agarrar
los estaban extorsionando diciéndoles a sus padres, mire, si usted no me manda tal cantidad de dinero, pues yo me lo voy a llevar. Entonces esto se descubrió y han capturado a estos policías. Entonces esto refleja que hay una grave corrupción en el sistema de seguridad. Por favor, Bessie. Sin duda, fíjate que estos 4 policías que se detienen hoy en la mañana, se subía el tweet temprano en la cuenta de la Policía Nacional Civil, que se habían detenido 4 policías en Cuixnahuat. Y que Sonsonate, y que estos policías se había corroborado que estaban capturando jóvenes de esa zona que ellos sabían que tenían parientes en Estados Unidos y que ellos pedían llegar a la casa, estaban con la abuelita, el joven, y le decía, vaya, llámele al papá o a la mamá o al tío y dígale que aquí estamos, que nos lo vamos a llevar por asociaciones ilícitas o por pertenencia a pandilla, a menos que nos haga el depósito de tanto. Esto no es nuevo. Hace un mes se dio eso mismo en la zona del Oriente. No recuerdo qué municipio, se detuvieron 2 policías que hacían exactamente lo mismo. Estamos hablando ahí de 6. La pregunta es, ¿cuántos jóvenes inocentes estos 6 agentes de la policía los tienen presos por asociaciones ilícitas? Y se los llevaron solo porque no les pagaron la extorsión que estaban pidiendo. Peor aún, ¿cuántos pandilleros de verdad? Los papás mandaron dinero de Estados Unidos y andan libres. ¿Cuántos policías más andan haciendo esto? Porque solo son 6. Y esto pasa por ese discurso que salió desde las cabezas principales de la Policía Nacional Civil, que dijeron, vamos a ser los jueces de la calle. Nosotros vamos a decidir quiénes son inocentes y quiénes no. Ese poder discrecional que desde el movimiento de defensa de derechos humanos, que los defensores y defensoras de derechos humanos les dijimos que no había que darles ese poder discrecional a los cuerpos uniformados, porque ese tipo de poder genera tentaciones como esta, hoy está apareciendo. Entonces estamos hablando de una cuestión de que se está comerciando con la inocencia o la misma culpabilidad de estas personas a las que con el hablando. Régimen de excepción están comercializando. Lo que sucede, vamos a ver, lo que sucede es que aquí hay una diligencia a investigar los serios indicios, no pruebas, no acusaciones, sino que los indicios que hay sobre la corrupción en el sistema penitenciario. O sea, si para poder visitar a un familiar tienes que pagar, te están cobrando, si se puede salir de la cárcel pagando una cantidad para ir a ver a tu familia o para que te metan a un hospital privado, entonces, ¿qué te sorprende que un policía, porque todo aquí se sabe, aquí todo se sabe, entonces, ¿qué te sorprende que un policía diga, ve, si en el penal están haciendo negocio, pues yo también voy a hacer negocio aquí? O el caso que ha denunciado el asesor de seguridad del gobierno, Alejandro Meiso, sobre el diputado de la Libertad de Nuevas Ideas, Eric García Salguero, donde literalmente dice, ¿verdad?, entre líneas de lo que él ha tuiteado, que está usando su pasaporte diplomático para introducir drogas al país y que tiene contratado de asesor a un primo que parece ser que es pandillero. O sea, y va todavía reelecto para ser diputado por el Departamento de la Libertad en las próximas elecciones. Esos tweets salieron el día de ayer. Estamos, ¿sí?, ¿qué horas de la noche ahorita? Y yo no he leído la posición oficial. Dejar usted toditos después. La posición oficial del partido que lo lleva. La posición oficial del presidente del partido, que es el señor Sadik Sabla. Ya debería de estarse pronunciando para empecemos desembarazándonos de este personaje, viendo cómo lo trasladamos a que lo investiguen, porque, a ver, no es Juan de los Palotes el que lo está denunciando, con screenshots en teoría del celular de este diputado en conversaciones con alguien más, con fotografías que ahí están puestas en este chat. O sea, es el asesor de seguridad que trabaja con el presidente, ¿no? Un memo interno de la Asamblea Legislativa donde solicita parqueo para este muchacho que es su primo, ¿verdad? Y que aquí vuelve a aparecer otra vez el tema. Nepotismo. Además del nepotismo, ¿y quién le paga a su primo? Que él lo tiene como asesor.
los $14,000 que han venido negando que los reciben. Así es. Esa es la mejor prueba, porque hay un memorándum que él le manda al vicepresidente de la Asamblea, a Rodrigo Ayala, para que le asigne parqueo a 2 miembros de su equipo, dice el memorándum. Ahí está el muchacho que aparece haciendo esto que dice que se llama rifar el barrio, sí. No sé, esa seña, y que la policía ahí va a capturar a gente solo por hacer esa seña. Pero a este muchacho que trabaja ahí en la Asamblea Legislativa, no se ve que lo vayan a ir a traer. No se oye, señor cura. No ha sido tan rápido, pues. ¿verdad? La eficiencia, Entonces, la eficiencia policial selectiva. Claro. Entonces, Selectiva. Esto, ahorita que hay buenas encuestas, que hay aceptación popular, pueda que no sea importante. Va a afectar a y que la gente les perdone eso. Pero ¿y si hubiera sido yo, licenciado? Ajá, o alguien de Arena, o del FMLN. No, te digo porque yo soy candidato a diputado por San Miguel, y si hubiera sido yo, es que ya me hubieran humillado públicamente. Estaríamos haciendo la colecta para darle cigarro al FECOT. Entonces, ¿ves? Entonces, la selectividad de la justicia. Esa selectividad de la justicia, quizás ahorita pues nadie diga nada porque tengan miedo de hablar, pero va a llegar un momento en que todo eso se va a revertir. Así es. Todo porque eso el se les va a poder es revertir. efímero. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el asesor de seguridad del presidente Bukele, que ha liberado ayer esas pruebas. Bueno, y no solo contra él, ha lanzado cualquier otra cosa contra otras personas, contra alcaldes, y no hemos visto mayor reacción, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y eso también llama la atención, porque yo dudo sobremanera que el asesor de seguridad del presidente, que responde única y exclusivamente al presidente, esté haciendo esas publicaciones sin autorización del presidente. Es que te lo voy a decir una cosa, es complicado esta campaña si vas a tener esa competencia. En San Miguel, allá estamos haciendo campaña y proselitismo contra el narco y contra gente que son diputados que están vinculados con mareros y que usan los recursos del Estado para hacer campaña. ¿Cómo puedes competir así? Es una competencia desleal. No podés. Y desigual. No podés. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Denunciarlo. Así es. Bueno, es lo que estoy haciendo esta noche, ¿no? y denuncia sobre la información que ha compartido, nuevamente repetimos, claro. el jefe de seguridad, el asesor de seguridad, que está contratado en Casa Presidencial por el presidente Nayib Bukele y que hasta donde sabemos responde exclusivamente al presidente Bukele. Y maneja información privilegiada, porque le ha sacado capturas de su WhatsApp. Pegasus. Le ha sacado los paquetes que mete embalados en el aeropuerto. Y nos ha dicho que como tiene pasaporte diplomático, nadie le registra. No lo registran. Y hemos escuchado esta semana al diputado del Departamento de La Paz y al jefe de fracción de Nueva Idea decir que ellos no tienen privilegios. Es que eso han dicho hoy al inicio de la semana, en otro canal, en otra entrevista, que ellos no tienen privilegio. Eso que está denunciando Alejandro Mason es un privilegio, que no le revisen las maletas al diputado Eric García, y que al no revisarles sus maletas no sabemos qué trae, porque vean, seamos mal pensados, el embalaje se ve feo, pero no se podrían ser tal vez de chocolate, y huele feo, pues, según dice ahí, ¿va? Sí, por el olor, la gente. No sé. Entonces va eso. A donde escucha y andar sin placas los vehículos. Es otra cosa terrible. Sin ninguna ley que ampare eso. No sé, abogada, si existe otro privilegio. Eso es otro privilegio. Entonces, por favor, hombre, no me estén diciendo que los diputados no tienen privilegios cuando los tienen. Si reciben $14,000 y contratan a su primo, que parece ser que es pandillero, ¿verdad? Si le capturan a otro, un suchero ahí de marero más adelante. Si andan sin placa los carros, si tienen pasaporte diplomático que les permite meter sus cosas desde el exterior sin que los revisen, no son, o sea, vamos, o yo soy tonto,
O alcanzativos. O esos no son privilegios. Sí, nosotros somos los alcanzativos. Entonces, no. O esos son privilegios, y creo que eso es algo que tiene que evaluar la gente que nos está escuchando. Bueno. Empezando porque nosotros no hemos hecho la denuncia. Sí, Les claro. estamos Nos hemos contando lo que dice don Alejandro Meiza. Nos hemos enterado por los mismos canales oficiales que hay policías que extorsionan a la gente. Así es. No se lo está Para no no se lo está capturarla. inventando la oposición. ¿no? Así es. Claro. Y no, yo no soy No. oposición, pues, pero... No, claro, pero es que vamos a ver, no se trata de ser oposición, Fernando. No, Lo no que sé. está bueno, está bueno. Así es. Y lo vamos a apoyar al gobierno en lo que está bueno. Y vamos a felicitar al gobierno por lo bueno que esté haciendo. Pero estas sinvergüenzadas, es que yo no me puedo quedar callado. No puede. Y los médicos tienen pasaporte diplomático para poder meter cosas. Sí, Pero claro que sí. ellos tienen que ser los sacrificados. Porque si a la hora de que vos querés hacer esa retórica bastante boba para mí, bastante tonta, de que hay que sacrificarse, que se sacrifiquen los que van a ser diputados, que no Sí. cobren ellos. Bueno, vámonos mejor a una siguiente pausa comercial. Esto es Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Algo que ha sucedido en estos últimos días también es la reforma al Código Penal. Esto es sobre aumentarle la pena a los pandilleros, más bien los líderes, a 60 años, y también a juzgar a una pandilla tal cual, es decir, ya no individualizarlo. Es decir, aquellos que eran denominados como palabreros van a tener la misma condena que aquel que haya asesinado a 20 personas. Entonces, esto es en efecto un fortalecimiento del sistema de justicia. Estamos con un gran acierto a la reforma, al Código Penal. Por favor, Bessie. Mira, lo que se ha criticado desde el movimiento de derechos humanos y se sigue criticando es que estamos haciendo una involución en el derecho penal. Se supone que los derechos humanos tienen un carácter progresivo, es decir, van avanzando, se van desarrollando, se van ampliando. En el caso específico de todas las reformas que se han dado para el código penal, hay una involución. Estamos regresando al sistema inquisitorio, donde, bueno, teníamos jueces sin rostro, que ya los tenemos. La reina sigue siendo la prueba del criteriado, es decir, no hemos logrado, después de 40 años, tecnificar la fiscalía como para que sin lugar a dudas vos condenes a una persona como culpable de un delito. Y bueno, lo que se viene ahora, que cualquiera puede decir que bueno que se vayan presos, es que aquí nadie está diciendo que no es bueno que se vayan presos todos pandilleros, y por mí ya hubiéramos hecho un acuerdo con Afganistán y en una cárcel de allá los tuviéramos, vea, para que nadie los mire, no hablen el idioma y se refresquen en ese ambiente. Es decir, ese no es el punto. El punto es que vos no podés, la reforma que viene ahora básicamente es, tú perteneces a determinada clica y a esa clica se dice por un criteriado que es responsable de 20 crímenes. Entonces la clica está conformada por 900 pandilleros, entonces los 900 van a ser culpables de 20 crímenes y todos se van a ir por esa penalización. Pero además los jefes de las clicas tienen un adicional, se les aumenta la condena. Pero yo no entiendo cuál es el criterio de que vos le vas a dar al cabecilla 60 años porque dio la orden de matar a un niño y no al infeliz que descuartizó al niño. Va a tener menor pena del que le dio la orden. Hasta ahora, el autor material, el ejecutor,
el que idealizó el delito tiene ¿Hay otro la sistema penal en el mundo que tenga algo similar? Fíjate de que no es algo que yo litigo el derecho penal, no te lo podría asegurar, pero yo sí te puedo decir que para mí, en tema de derecho... Otra de las reformas que se ha aprobado, que me gustaría preguntarte, es que la confesión de los imputados será prueba, pues sí, sin necesidad de testimonio. Pues sí, porque es el criteriado. ¿Qué significa eso? Es el criteriado, es la ley. Okay. Porque ¿qué es el criteriado? Que es algo que es importante que la gente entienda. El criteriado es aquel que es parte de una estructura delictiva que confiesa, que dice, fíjese que yo hice esto, lo uno y lo otro, porque él me ordenó, él me dio la pistola, fuimos con aquel, nos fuimos para la casa de fuimos a escondernos a tal lugar, y se supone que le pone el dedo a toda la estructura. Por ser criteriado, se le baja la pena, porque le pone el dedo a su estructura, tiene ese privilegio, pero hay mucho criteriado que me parece fantástico. Hay criteriados aquí que han acusado estructuras de 500 personas. Y yo, perdóname, yo soy una persona que yo me tomo mis vitaminas, yo hago ejercicio, y yo hay días que yo no me acuerdo de toda la gente con la que hablé, mucho menos en 500 personas con las que estuve planificando de alguna manera o que de alguna manera están vinculadas a un delito. Y aquí tenemos casos que se han condenado 500, 300, 150 personas con el dicho de un criteriado, que es un delincuente. Se rompe con esta tradición que la prueba siempre ha estado en manos del juez. Pero hoy se reforma que las partes, me imagino que esto es la fiscalía con la parte defensora, se van a poner de acuerdo para introducir la prueba o crear la prueba. Ponerle que en estas detenciones donde se está hablando de que no es que haya dicho algo el detenido, sino que los policías dicen, y me dijo, y no dijo, porque no le pagaron la extorsión, que es lo que acabamos de hablar en el bloque anterior, y le presentan eso al fiscal, y esa va a ser la prueba. Plena prueba para condenarte. ¿Qué poder le estás dando otra vez a los cuerpos uniformados y a otras estructuras administrativas de que son los dueños de la verdad y la vida? Y sin los controles como para garantizar de que esto no sea utilizado para seguir extorsionando a la gente. Y para que el que pueda pagar se libre de esto y el que no, pues se lo lleve de corriente. Entonces, preocupa porque los derechos humanos deben de ser progresistas, van hacia el futuro, no van para atrás. Y el derecho penal salvadoreño, ya se dijo, viene en una involución de regreso a un derecho inquisitorio. O sea, para ustedes esto de ya no individualizar el delito, esto no es un avance. No. O sea, lo correcto en el derecho penal es que si vos le vas a quitar la libertad ambulatoria a una persona, es que no debe caber lugar a duda. Esa persona es la culpable. Por eso es que, bueno, a todo mundo aquí le gusta ver las películas de juicio en los Estados Unidos. Y la pregunta del juez siempre es, usted lo declara culpable sin lugar a duda. O sea, que si a usted le cabe una pequeña duda, no debería hacerlo. De que sí, me pueden capturar a mí, me meten con un grupo de pandilleros y entonces me acusan a mí de asociaciones ilícitas con esos pandilleros. Y eso de la clicatán. Sin que yo sea pandillero. O sea, eso le puede pasar a otro. Sí, es interesante que la denuncia y el acta policial no quedaron como prueba, ¿verdad?, documental, por ley. O sea que se quería meter que la denuncia, si yo iba y denunciaba a Bessie, eso ya se volvía prueba. O el acta policial que te levantan, ¿verdad?, ahí, a la cual vos ni te la leen, ni la ves, ni nada, y ya puede servir como prueba. Ahora, es bueno lo del registro de menores que se va a levantar. ¿Es un registro general o solo de menores infractores? Se supone que es solo de menores infractores. Que vayan siendo capturados y lo bueno es que va a quedar la ley privado, ¿verdad? No se va a hacer público, se supone, y solo va a tener acceso a la fiscalía y la policía. Pero fíjate que en lugar de estar tecnificando la fiscalía con el banco de ADN para poder investigar los crímenes y poder hacer vinculaciones étnicas, se está pidiendo hacer un registro de los menores que va a aparecer mucho con el registro de los violadores que se aprobó hace varias legislaturas, que es privado, que nadie se da cuenta, y la idea de ese tipo de registros era que la sociedad advirtiera que eran ofensores sexuales. Pausa comercial, regresamos.
y hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados especiales. Bessie Ríos, ha sido un placer. A raíz de lo que hemos platicado, lea, documéntese, no crea solo los titulares, y hay muchos medios en los cuales usted también puede estar perfectamente informado. Entonces, lo importante es que pueda comparar esa información, que pueda formar, como nosotros decimos, su propio criterio. Marvin Aguilar, ha sido un placer. Gracias, un saludo a la gente de Canal 8 y un gusto haber estado contigo, Bessie. Un placer. Vean aquí, en fin de semana. En fin de semana debatiendo nada más. Saludos y feliz vacación a todos. Ah, sí, porque sí, creo que el otro viernes, creo que no ahora. Sí, cabal. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.